Bendiciones mis hermanos, una vez más desde la tierra del avivamiento. Lo que pensamos que ya estaríamos tranquilamente allá, bueno, todavía aquí aguardando buenas noticias para poder regresar a Argentina y a Olavarría. Pero felices, créanme, felices de poder saludarlos y anhelando que todos perseveren en los devocionales. Y como siempre les digo, el miércoles es un día que se parte en dos la semana y anhelo que el Señor les bendiga el día de hoy con grandes victorias y que esta noche con Noches con Jesús el Señor también nos ministre a todos una poderosa palabra, enseñanza de la boca de nuestros pastores. Les saludo desde Bogotá y espero que este devocional sea de gran bendición para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones mis hermanos, llegó el día domingo, el día del Señor, y qué bueno es entrar en su presencia para buscar de Él, para aprender, que el dulce Espíritu nos enseñe en este día y nos prepare para cosas grandes. Llegamos a San Mateo capítulo 5 y creo que aquí vamos a tener un tiempo porque es el sermón del monte, las bienaventuranzas, así que tengo mucho para compartir. Creo que aquí vamos a pasar varios días porque realmente el sermón del monte es uno de los más estudiados por toda la riqueza que contiene. Cada frase, cada versículo son tremendas enseñanzas, pero vamos a ir de a poco y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos hable, que nos enseñe y vamos a ir día a día sacando grandes enseñanzas de este sermón del monte o como se conoce el sermón de la montaña. Si tienes tu Biblia, Mateos capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle que nos hable y que nos ministre, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por poder estar junto a mi hermano, junto a mi hermana, para poder aprender de ti, para poder tener este día, esta palabra y esta enseñanza que tú nos quieres dar. Te pido, precioso Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñes, que nos ministres, que podamos aprender en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí vamos a la lectura, San Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Este pasaje ha sido controversial, ha sido a veces motivo de conflicto para entenderlos, porque aquí nombra a los pobres. Entonces muchas veces se ha sacado de contexto. La palabra bienaventurados es una palabra griega que se llama, su origen es Makarios, que traducida es dichosos o felices de. Entonces, traducida o parafraseada esta palabra diría dichosos o felices los pobres. Pero no termina la frase ahí, dice pobres en espíritu. Sí, eso es lo que dice el versículo 3, los pobres en espíritu. Entonces allí está un poco la controversia, porque cuando muchos han sacado este texto fuera de contexto y han hablado de que los felices los que son pobres, bienaventurados, dichosos los que son pobres,
Pero aquí el texto no está hablando de pobres en el área económica, porque de hecho la Biblia dice que Él, Jesús, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, el precio de la ruina y el precio de la pobreza fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces sería un mensaje contradictorio que por un lado Él viniera a pagar la pobreza y la ruina, y por otro lado nos dijera: siéntanse felices, siéntanse dichosos cuando sean pobres. Pero este texto dice: dichosos los pobres en espíritu. Y es ahí donde está el mensaje completo. ¿Qué se refiere la palabra o la frase pobres en espíritu? Estuve estudiando este texto y está en 2 evangelios, en Marcos y en Lucas, puede haber sido comenzado a usar, y se refiere a los que volvían de la cautividad. La primera vez que se usa esta palabra en el original, cuando habla de esa pobreza espiritual, era los que volvían de la cautividad de Babilonia. Después de haber estado cautivos mucho tiempo, volvían a su tierra y volvían con una desesperación de entrar a hacer servicio, culto a Dios. Era una desesperación santa por estar en la presencia de su Dios. Y se los llamaba, ahí vienen los pobres, o sea, aquellos que tenían desesperación por estar otra vez en la presencia del Señor. Y fíjese cómo cambia radicalmente allí el concepto, porque dice, parafraseado, dice: bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y deseos desesperados por estar en la presencia del Señor. ¿No le parece un cambio radical? Es precioso entenderlo así, lo que quiere decir: bienaventurados los que tenemos hambre de estar en la presencia del Señor. Bienaventurados los que tenemos hambre de adorar a Dios, de estar con Él, de adorarle, de postrarnos en su presencia. Y otro significado que puede decir, o valga la redundancia, significar esta palabra pobres en espíritu, es también aquellos felices o dichosos los que se pueden arrepentir de sus pecados. Esa pobreza espiritual está hablando de arrepentimiento, está hablando de la capacidad de arrepentirse, de sentir culpa por las cosas que hemos hecho mal. Esa capacidad de sentir esa culpa, ese dolor delante de Dios por las cosas mal hechas. También se refiere a eso. Ahora fíjese que en las dos formas es precioso lo que quiere decir. Primero, los que tenemos dichosos o felices, los que tenemos hambre de estar en la presencia de Dios, y también dichosos y felices los que pueden arrepentirse de sus pecados, los que sienten esa culpa y pueden ir delante de Dios y arrepentirse. Entonces, mis hermanos, es preciosa esta enseñanza, porque no está hablando de la pobreza material, está diciendo: sean felices, sean dichosos cuando tengan hambre de las cosas de Dios. Y está diciendo también: sean felices y sean dichosos cuando puedan arrepentirse de sus pecados, cuando tengan esa oportunidad y esa libertad para entrar delante de Dios y abrir el corazón como hijo, y sabiendo que Él es nuestro Padre, poder confesar nuestros pecados a Dios, poder abrir nuestro corazón. Fue lo que sintió el salmista allí en el Salmo 51, cuando él vacía su corazón y él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Está hablando de la consecuencia de todo el tiempo que él no se arrepintió, y está hablando la bendición que encontró, la libertad de poder confesar a Dios sus pecados. Qué precioso. Es más, la Biblia dice: bienaventurados, dichosos los que se pueden arrepentir, dichosos los que pueden sentir culpa y los que se pueden arrepentir de sus pecados. Mis hermanos, nos tenemos que sentir muy, pero muy
bienaventurados por tener hambre de Dios y muy bienaventurados por poder arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a orar primero, como siempre, dando gracias por esta palabra, dando gracias al Señor y pidiéndole que podamos ser pobres en espíritu. Yo quiero ser de esta categoría, pobre en espíritu, ser un desesperado por estar en la presencia del Señor y ser alguien que tenga la capacidad todos los días de arrepentirme. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que yo pueda ser un pobre en espíritu, alguien que tenga hambre por estar en tu presencia, alguien que tenga la capacidad de arrepentirse de sus pecados. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que toda mi vida pueda ser de este grupo de gente que tiene la capacidad de arrepentirse, gente que tiene la capacidad de entrar a tu presencia con arrepentimiento, confesar sus pecados, dejarlos allí en tu presencia y salir de allí renovado. Señor, y te pido nunca perder el hambre de estar en tu presencia, nunca perder el hambre de adorarte, de exaltarte, de buscarte. Por favor, Señor, nunca me dejes perder este hambre de tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Yo quiero ser un bienaventurado por tener hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en segundo lugar, quiero que podamos orar, ¿sí?, por Olavarría, podamos orar por el país, podamos orar por cada familia de la iglesia, que el Señor extienda su mano de misericordia, que el Señor ayude a cada familia en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te pido por nuestra ciudad, te pido que a la tierra que tú llamaste tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento, pueda ser visitada por tu poder en este tiempo. Señor, traiga salvación a cada uno de los olavarrienses. También llamamos a los hijos pródigos, Señor, que se vuelvan a la casa del Padre. Llamamos a los hijos pródigos a que puedan sentir esa voz del Padre llamándolos a volver. Padre, en el nombre de Jesús oramos por las autoridades de la nación, de la provincia y de Olavarría. Oramos que tú les des sabiduría. Te pido que tu mano de poder esté sobre nuestra tierra. Padre, también oramos por nuestros amados pastores, el pastor Ricardo, la pastora María Patricia, sus hijos, sus nietos y todo el ministerio. Oramos que tu mano de misericordia esté sobre sus vidas, los protejas, no solamente de enfermedades, de toda trampa del enemigo, que la unción no falte, vaya en aumento como siempre ha sido, Señor. Protégelos, escóndelos en el hueco de tu mano, que tu misericordia sea vista sobre sus vidas. Padre, los bendecimos porque son llama ardiente para las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a todas las familias de la iglesia. Te pido por el que hace muchos años que te conoce, pero también te pido por el que hace días, horas, semanas que te conoce. Guárdalo, Señor. Protege a esa ovejita recién nacida, protege su fe, su corazón. Te pido que lo abraces, Señor. Pongas ese cuidado especial en ellos para que no se pierdan, no se extravíen, que el enemigo no los confunda. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, por cada una de las ovejitas de tu pueblo, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero orar por tu vida. Quiero orar por todas tus peticiones, pero te pido por favor también que ores por mí, por mi familia, que pueda en este tiempo el Señor ayudarnos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo oro por ti y tú oras por mí. Ese es el trato. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo oro por mi hermano, oro por mi hermana. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia esté sobre su vida. Yo le bendigo. Yo te pido que tú puedas cumplir los anhelos, los sueños de su corazón, bendecirle, ayudarle en todas las luchas que está enfrentando, darle fortaleza, darle sabiduría, darle tu ayuda, tu misericordia esté de continuo sobre su vida. Te pido en el nombre de Jesús, gracia y favor tuyo sobre su vida. Le bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que contestes sus oraciones, que le ayudes en todo lo que está pidiendo. Sus listas de peticiones sean contestadas. Le bendigo y declaro tu bien sobre su vida. Te declaro tu protección en el nombre de Jesús. Declaro que será llamada bienaventurado. En el nombre de Jesús, pobre en espíritu, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y mañana seguimos con nuestros devocionales. Amén.